Volví de viaje y mi coche había desaparecido del garaje. Mi nuera estaba ahí, sonriendo, diciendo que lo vendieron porque yo ni lo usaba. La miré a los ojos y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Genial, así sobrará espacio cuando la saque a ustedes de mi casa. Su sonrisa se congeló. No tenía idea de lo que estaba por venir. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo había pasado 3 días en casa de mi hermana Claudia, en Querétaro. 3 días tratando de respirar un aire diferente, lejos de esa constante sensación de ser vigilada, juzgada, tolerada en mi propia casa. Cuando el autobús me dejó en la terminal y tomé un taxi a casa, sentí ese alivio extraño de quien vuelve al lugar donde construyó toda una vida. Ahí había criado a mi hijo Javier. Ahí mi esposo Ricardo me abrazó por última vez antes de que el infarto se lo llevara, hace 2 años. Cuando el taxi se detuvo frente al portón, algo se apretó en mi pecho. No sé cómo explicarlo bien. Era una mala sensación, de esas que uno siente pero intenta ignorar. Pagué la carrera, arrastré mi maleta hasta el portón y cuando empujé la reja, fue ahí que lo vi. O mejor dicho, fue ahí que no lo vi. El garaje estaba vacío. Mi Corsa gris, compañero de 15 años, el último regalo que Ricardo me dio antes de partir, había desaparecido. Me quedé ahí parada, con la maleta en la mano, sintiendo el sol de marzo quemándome la nuca, pero incapaz de moverme. Ese coche no era solo un coche. Era mi independencia. Eran las idas al mercado, las visitas a las amigas, la sensación de poder ir y venir sin depender de nadie. Y fue cuando la escuché. Esa risa aguda que en los últimos meses había aprendido a reconocer como el sonido de algo malo a punto de suceder. Brenda salió de dentro de la casa secándose las manos en un paño de cocina. Mi paño de cocina. Mi cocina. Usaba una blusa nueva, de esas que cuestan lo que yo gasto en el mercado en un mes entero. El cabello recién cepillado, las uñas pintadas de rojo, sonriendo. «Suegra, qué bien que ya llegó», dijo con esa voz que usaba cuando quería parecer inocente. Queríamos contárselo personalmente, pero se adelantó. No dije nada, solo la miré esperando, porque en el fondo, yo ya lo sabía. Vendimos su coche, lo soltó así, como quien anuncia que compró pan. Es que usted ya ni lo usa, suegra. Ahí se queda juntando polvo, gastando en impuestos. Y Javier y yo necesitábamos el dinero para unas cosas, ya sabe cómo es. Así que ayer mismo lo vendimos. El mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue peor. Fue ese silencio donde todo se rompe por dentro, pero por fuera tú sigues de pie. Porque así nos enseñaron, ¿no es así? A aguantar, a tragar, a sonreír incluso cuando están destrozando tu alma. Brenda siguió hablando. Sobre cómo consiguieron 12,000 pesos, que era un buen precio para un coche viejo como ese, que ellos necesitaban pagar unas deudas. Pero yo ya no la estaba escuchando. Estaba mirando a través de ella, hacia el garaje vacío, hacia el espacio donde cada mañana yo acariciaba el volante antes de encenderlo y le susurraba a Ricardo: «Un día más, amor. Un día más sin ti, pero con lo que me dejaste». Ese coche olía a él. A su colonia, a su forma de ajustar el retrovisor, a sus manos en el volante cuando me enseñó a conducir a los 48 años, porque él decía que una mujer no podía depender de nadie para ir y venir por la vida. Y esta mujer, esta intrusa vestida con ropa cara comprada con dinero que ella no ganó, me había quitado eso, sin preguntarme, sin siquiera tener la decencia de avisarme. Sentí que algo me subía por la garganta. No era llanto, era algo más antiguo, más peligroso. Era ese fuego que las mujeres guardamos por años, esperando el momento justo para quemar. Brenda dejó de hablar cuando vio mi cara. La sonrisa tembló un poco. Tal vez se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. «¿Suegra?».
Preguntó sin esa vocecita dulce. ¿Se siente bien? La miré directamente a los ojos, de esa manera que solo la mujer que parió, que enterró a sus muertos, que sobrevivió a traiciones, logra mirar. Esa mirada que no necesita gritos porque es más afilada que cualquier cuchillo. «Qué bueno que vendieron el coche, Brenda», dije. Mi voz salió tranquila, demasiado baja. Así sobra espacio para cuando la saque a ustedes de mi casa. Vi la sonrisa congelarse en su rostro. Vi los ojos desorbitarse, procesando lo que acababa de escuchar. El paño se le resbaló de las manos. «¿Cómo dice?», preguntó. «Me escuchaste». Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. «Ahora con permiso, necesito descansar». En mi casa. Pasé junto a ella. El olor de su perfume caro me dio náuseas. Entré a la sala y lo primero que vi fue a Javier, mi hijo, mi único hijo, sentado en el sillón que su padre y yo compramos cuando nos casamos. Sus ojos estaban rojos. No me miró cuando entré, y fue ahí que lo supe. Lo supe con esa certeza que solo el dolor de madre da. Él lo sabía. Él había permitido que sucediera. Él eligió, y no me eligió a mí. Subí a mi habitación sin decir nada más. Cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama, esa cama donde dormí con Ricardo por 32 años, y dejé que el silencio me envolviera. Todavía no había llorado, porque llorar era aceptar la derrota. Y algo me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Algo me decía que no sabían con quién se habían metido. Porque la mujer que amaba en silencio, aquella que cocinaba sin quejarse, aquella que sonreía incluso cuando le dolía, esa mujer acababa de morir en ese garaje vacío. Y la que quedó, la que sobrevivió, estaba lista para la guerra. Para entender cómo llegué a ese momento, parada frente a un garaje vacío mirando a mi nuera como si fuera una extraña, necesito retroceder 2 años. Al día en que abrí mi puerta creyendo que estaba siendo una buena madre, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia. Hacía solo 6 meses que había enterrado a Ricardo. 6 meses viviendo en una casa que de repente parecía del tamaño de un estadio vacío. Cada habitación guardaba su voz, cada rincón olía a su ausencia. Me despertaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera algo que hacer, sino porque la cama sin él era un constante recordatorio de todo lo que había perdido. Javier venía a visitarme los domingos. Traía pan de queso de la panadería que me gustaba, se sentaba a tomar café conmigo, preguntaba cómo estaba, y yo mentía. Decía que estaba bien, que estaba tranquila, que estaba aprendiendo a vivir sola. Porque eso es lo que hace una madre, ¿no es así? Mentimos para que nuestros hijos no carguen con nuestro dolor. Aquel domingo de septiembre llegó diferente. Trajo a una mujer del brazo. Brenda. La primera vez que la vi, me pareció bonita. Tenía ese tipo de belleza que ves en una revista. Piel clara, cabello largo y brillante, sonrisa perfecta. Usaba un vestido ajustado que demostraba que se cuidaba, que iba al gimnasio, que sabía llamar la atención. Me abrazó con un perfume tan fuerte que me dejó medio aturdida. «Suegra, qué placer conocerla por fin. Javier habla mucho de usted». «Suegra», de entrada, como si ya fuéramos familia, como si con esa palabrita cariñosa pudiera saltarse todas las etapas de la confianza. «Mamá», dijo Javier, y en sus ojos vi algo que no veía desde niño. Ilusión. Nos casamos hace 2 semanas, por lo civil. Queríamos contártelo personalmente. Me quedé con la taza de café suspendida en el aire. Casado. Mi hijo se había casado y yo no estuve ahí. No hubo invitación, no hubo vestido de novia, no hubo ese momento en que la madre del novio abraza al hijo y le dice: «Sé feliz, hijo mío». Pero me lo tragué. Sonreí. Los abracé a los dos. Felicidades. Brenda soltó esa risita de cascabel que después yo aprendería a odiar. Fue todo tan rápido, suegra. Nos conocimos, nos enamoramos y dijimos: ¿por qué esperar? La vida es corta, hay que vivirla, ¿verdad? Tenía razón en la última parte. La vida es corta.
Ricardo me lo demostró cuando se fue sin avisar, sin darme tiempo de prepararme para un mundo sin él. Nos sentamos a comer. Brenda hablaba todo el tiempo, sobre su trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial, lo difícil que era conseguir un apartamento porque todo estaba demasiado caro, lo mucho que quería empezar una familia con Javier. Y entonces lo soltó. Suegra, queríamos pedirle un gran favor. Se inclinó hacia mí, poniendo su mano sobre la mía. ¿Nos permite quedarnos aquí unos 2 meses? Solo mientras buscamos. Es que con el salario de Javier y el mío, apenas nos da para pagar el depósito de un alquiler. Si ahorramos estos 2 meses, lo logramos. Miré a Javier. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en el plato, moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor. 2 meses. 60 días. Compañía en esa casa que me engullía viva cada noche. La voz de mi hijo en el pasillo de nuevo. Tal vez hasta nietos pronto. Una razón para despertarme con ganas. Claro, hijo, esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Brenda me abrazó con tanta fuerza que casi me tira de la silla. ¡Ay, suegra! No sabe cómo se lo agradecemos. Le prometo que ni notará que estamos aquí. Somos limpios, organizados, silenciosos. 2 meses, dijo. 2 meses se convirtieron en 4 cuando Brenda dijo que el apartamento que iban a alquilar se lo habían dado a otra persona. Mala suerte, suegra, pero aparecerá otro. 4 se convirtieron en 6 cuando Javier perdió el empleo en la distribuidora. Es temporal, mamá. Ya estoy enviando currículums. Solo necesito un poco más de tiempo. Pasó 1 año. Y yo seguía esperando que me dijeran, mamá, encontramos un lugar, gracias por todo. Pero esas palabras nunca llegaron. Lo que vino fue el cambio. Al principio eran pequeños detalles. Brenda cambió los muebles de la sala porque así se ve más moderno, suegra. Cambió las cortinas de la cocina sin preguntarme. Trajo su vajilla y guardó la mía, la que mi madre me dio cuando me casé, en lo alto del armario donde apenas alcanzaba. Empezó a cocinar. Decía que quería ayudarme, que yo ya había trabajado demasiado en la vida, pero la verdad es que no quería que yo estuviera en mi cocina. Me miraba con impaciencia cuando intentaba hacer un café por la mañana, como si estuviera estorbando. Mejor siéntese, suegra, yo le llevo el café a su habitación. A mi habitación. Como si el resto de la casa ya no fuera mío. Luego vinieron las reglas. Suegra, ¿le molesta no escuchar música tan alta por la mañana? Javier trabaja hasta tarde y necesita descansar. Suegra, mejor no llame a sus amigas durante la semana. Necesitamos tranquilidad. Suegra, avisa cuando vaya a salir. Es para que no estemos preocupados. Avisar. En mi propia casa. Pedir permiso para llamar a las amigas que venían a visitarme desde los 20 años. Pero lo peor no fueron las reglas. Lo peor fue Javier. Mi hijo se había convertido en un fantasma. Salía temprano, llegaba tarde. Cuando intentaba hablar con él, Brenda siempre aparecía con algo. Si necesitaba ayuda con la computadora, si tenía que ir a ver un apartamento, si tenía un compromiso importante. Una tarde lo encontré solo en el patio, fumando. Algo que nunca había hecho. Hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, sí lo estoy. No lo parece. Siento que ya no conversamos como antes. Se quedó en silencio por un momento. Vi algo en sus ojos, algo parecido a culpa o miedo. No supe distinguirlo. Está difícil, mamá. El trabajo nuevo tampoco paga bien. Brenda y yo estamos ahorrando, pero está tardando. No hay prisa, no los estoy echando. Lo sé. Me miró por fin. Gracias por todo, mamá. De verdad. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo extraño, como si se estuviera despidiendo, como si hubiera surgido entre él y yo una pared invisible que crecía un poquito más cada día. Esa pared tenía nombre: Brenda. Pasaron 2 años enteros, 24 meses viendo cómo mi casa dejaba de ser mía, viendo a mi hijo mirarme cada vez menos, viendo el espacio donde había criado una familia, enterrado a mi marido, guardado mis recuerdos, llenarse de cosas que no reconocía. Las vecinas empezaron a preguntarme:
Doña Socorro, que vivía al lado desde hacía 30 años, me encontró en el mercado. «Elena, ¿qué pasa con tu nuera? El otro día le pregunté por ti y me dijo que estabas descansando, como si ella fuera la dueña de tu casa». Doña Marlene, que vendía pasteles en la esquina, fue más directa. «Esa chica anda diciendo por ahí que la casa ahora es de los dos, que ya tienes edad y que ellos te cuidan. Solo te aviso, Elena, por si no lo sabes». Yo lo sabía, o no quería saberlo, hasta que una noche escuché algo que me partió en dos. Eran casi las 11. No podía dormir, como siempre. Bajé a la cocina a buscar un vaso de agua y las escuché conversar en la sala. Brenda y su madre, Sonia, que había venido de visita. «Te lo digo, mamá, la vieja ya está mayor, no va a durar mucho más. Cuando se muera, todo esto es de Javier, y Javier hace lo que yo mando». «¿Y si no se muere pronto?», preguntó Sonia con una risa que me congeló la piel. «Entonces la convencemos de que se vaya a un asilo o algo así. Vendemos la casa y dividimos. De todas formas, ella sola aquí, ¿para qué la quiere?». Las dos se rieron. Me quedé ahí, descalza en el suelo frío, con el vaso vacío en la mano, sintiendo cada palabra clavarse en mi pecho como un clavo oxidado. La vieja. Dividimos. ¿Para qué la quiere? Esa noche no bebí agua. Subí a mi habitación, me senté en la cama y por primera vez en 2 años me permití ver toda la verdad. No eran huéspedes, eran invasoras, y yo había abierto la puerta sola. Pero todavía no sabía cuánto me quedaba por descubrir. Todavía no sabía que en un cajón olvidado, Ricardo me había dejado la llave para salir de esta pesadilla. Lo descubriría pronto, y cuando lo hiciera, todo iba a cambiar. Hay una enorme diferencia entre sentir que algo está mal y verlo con tus propios ojos. Entre sospechar que tu lugar te está siendo arrebatado y presenciarlo segundo a segundo sin poder hacer nada. O peor, sin atreverte a hacer nada. Después de esa noche, cuando escuché a Brenda llamarme vieja, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio ruidoso, fue silencioso, como esas grietas que aparecen en las paredes de una casa antigua. Nadie se da cuenta hasta que un día la pared se derrumba. Empecé a observar, de verdad a observar. Me di cuenta de que Brenda había redecorado casi toda la casa sin que yo lo notara. O tal vez sí lo había notado, pero elegí no verlo, porque ver duele. Ver te obliga a actuar. Los cuadros que Ricardo y yo compramos en nuestros viajes, Ouro Preto, Campos do Jordão, Paraty, ya no estaban en la sala. En su lugar había fotos enormes de Brenda y Javier. Una de la boda civil, otra de un viaje a la playa que yo ni sabía que habían hecho, otra donde posaban frente a no sé qué restaurante elegante. Los cojines bordados que mi madre me dio cuando Javier nació habían desaparecido. Ahora había unos modernos que venden caros en esas tiendas, todos grises y negros, fríos, sin historia. Hasta las plantas del pasillo, mis violetas moradas que cuidaba desde que me casé, habían sido cambiadas por suculentas en macetas minimalistas, como si todo lo que olía a mí, a mi vida, a mis años, necesitara ser borrado. Pero lo que más me dolió no fueron las cosas, fue la forma en que me trataban. Una mañana bajé a tomar café a las 7, como siempre. Siempre he sido de despertar temprano. Me gustaba ver el sol naciendo con una taza de café caliente, escuchar los pájaros en el árbol del patio, sentir que el día apenas comenzaba y todo era posible. Brenda ya estaba en la cocina. Llevaba una bata de seda, de esas que cuestan más que mi despensa del mes, y estaba haciendo un jugo en la licuadora. Mi licuadora, esa que yo usaba para hacer salsa de tomate los domingos. «Buenos días», dije. Ella se volteó y me miró irritada, así, sin disimular. «Ay, suegra, tan temprano». Apagó la licuadora. «Es que voy a entrenar en media hora y necesito concentrarme. ¿No puede tomar café más tarde? O si quiere yo le preparo algo y se lo llevo a su habitación». Mi habitación. De nuevo esa frase, como si yo fuera inquilina en mi propia casa. «No es necesario», dije con la voz más tranquila que pude. «Solo vine a tomar un café». «Mejor no, suegra, la cafeína no le hace bien a su edad.
Le va a subir la presión. Agarró una cajita de té. Tome, esto es más saludable. Y yo lo tomé, como una tonta. Fui a mi habitación, cerré la puerta y bebí ese té amargo, sintiendo cómo cada sorbo se tragaba mi orgullo, mi rabia, mi dignidad. Las cosas siguieron empeorando. Mis amigas, Hortensia, Concepción, doña Silvia, me visitaban desde hacía 30 años. Todos los jueves nos reuníamos para jugar a las cartas, tomar café, chismear un poquito. Era mi ritual, mi momento de sentirme yo misma de nuevo. Un jueves ellas llegaron, como siempre. Tocaron el timbre. Corrí a abrir, animada de verlas. Pero Brenda se adelantó. «¿Sí?», dijo con una sonrisa forzada. «Vinimos a ver a Elena», dijo Hortensia, que nunca se dejó intimidar por nadie. «Ay, qué pena, mi suegra no se siente bien, está descansando, mejor otro día», y cerró la puerta. Yo estaba ahí parada en el pasillo, perfectamente bien, escuchando a mi nuera mentir en mi cara, viendo a mis amigas irse confundidas, tal vez pensando que yo ya no quería verlas. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté cuando se volteó. «Ay, suegra, la casa está hecha un desastre. Me dio vergüenza que la vieran así. Además, usted sabe que necesita descansar. A su edad, tanta agitación no es buena». «Esas son mis amigas, Brenda». «Lo sé, y por eso yo la cuido, suegra». Me tocó el hombro como si fuera una niña. «Confíe en mí». No dije nada más. Subí a mi habitación, y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré de rabia, de desamparo, de vergüenza de mí misma por haberme dejado acorralar así. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde estaba en el patio regando las pocas plantas que me quedaban cuando escuché voces en la sala. Brenda estaba con alguien. Me asomé discretamente. Era Leonor, la vecina de enfrente. Una de esas mujeres a las que les gusta saber de todo y de todos. «¿Y doña Elena?», preguntó Leonor con ese tonito de curiosidad fingida. «Ay, mi suegra, pobrecita, está cada día más delicada». Brenda bajó la voz, pero no tanto como para que yo no pudiera escuchar. «Entre usted y yo, Leonor, está perdiendo la memoria. El otro día olvidó dónde dejó las llaves y luego me acusó de haberlas escondido. Imagínese». Mi sangre se congeló. «¿En serio?». Los ojos de Leonor se desorbitaron. «En serio, Javier y yo estamos muy preocupados. Por eso no la dejamos salir sola. Usted ve qué peligrosa está la calle y ella tan distraída». «Pobrecita». Leonor meneó la cabeza con compasión. Brenda siguió hablando, diciendo que estaban pensando en llevarme al médico, que tal vez yo necesitara cuidados especiales, que era una bendición que ellos estuvieran ahí para cuidarme. Yo tenía 65 años, no 75. No era senil. No había perdido llave ninguna. Esa mentira fue completamente inventada por ella. Pero Leonor lo creyó. Y si Leonor lo creía, todo el vecindario iba a creerlo. Así es como funciona, ¿no es así? Repites una mentira varias veces y la gente empieza a verla como verdad. Me estaba pintando como una anciana incapaz, como una carga, como alguien que necesitaba ser salvado. Cuando en realidad la única que necesitaba ser salvada era yo, de ella. Esa noche, en la cena, Javier regresó del trabajo. Llegó cansado. Siempre llegaba cansado. Se sentó a la mesa sin decir nada. Brenda le sirvió la comida que yo había hecho, por cierto, pero ella se llevó el crédito. «Hijo», intenté hablar con él. «¿Puedo hablar contigo un rato?». «Ahora no, mamá. Estoy muy cansado. Es importante». Brenda interrumpió. «Javier, amor, ¿te acordaste de depositar para la gasolina? Es que se va a acabar y además hay que apagar la luz». «No me acordé. Es que se va a vencer y todavía tenemos que pagar la luz». «Ay, no sé cómo vamos a hacer». Javier se frotó el rostro con las manos. Parecía derrotado, acabado. «Mira a ver si alcanza, Brenda. Mira a ver si alcanza». Yo los observaba desde mi lugar en la mesa. En esa mesa donde había celebrado cumpleaños de Javier, donde había comido con Ricardo todas las noches durante 32 años.
donde lloré cuando mi madre murió y reí cuando Javier dijo su primera palabra. Y ahora me sentía como una extraña, como alguien que sobraba. Yo pago el gas y la luz, dije. Siempre los he pagado. Brenda me miró con esa sonrisa condescendiente. Sí, suegra, pero es mucho gasto solo para usted. Mejor que nosotros la ayudemos. Ya es bastante con que nos deje vivir aquí. Que nos deje vivir aquí, como si me estuvieran haciendo un favor, como si esta casa no fuera mía, como si yo fuera la que debía estar agradecida porque ellos estuvieran ocupando mi espacio, comiendo mi comida, respirando mi aire. Javier no dijo nada, solo siguió comiendo cabizbajo. Y fue ahí que entendí una cosa terrible. Mi hijo me abandonó sin irse de casa. Estaba ahí frente a mí, pero su cabeza, su corazón, sus decisiones ya no me incluían en nada. Brenda había conseguido lo que quería. Lo había alejado de mí sin que él se diera cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero no le importó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo, sintiendo cómo las paredes de mi habitación se cerraban sobre mí. Pensé en Ricardo, en lo que diría si me viera así. Él siempre fue un hombre fuerte, un hombre que no se dejaba, que defendía lo que era suyo, que me defendía. Elena, me decía, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Pero yo me sentía pequeña, invisible, borrada. Había llegado al punto más bajo. Ese lugar donde una mujer se pregunta si vale la pena seguir luchando o si es mejor rendirse. Dejar que se queden con todo. Quedarme pequeña. Desaparecer. Pero algo, una vocecita enterrada muy en el fondo, me susurró que ese no podía ser el final de mi historia, que tenía que haber otra salida. Y la había. Estaba guardada en un cajón que no se abría hacía 2 años, en una carta escrita con la letra temblorosa de un hombre que me amó hasta su último suspiro. Solo necesitaba encontrarla. Hay noches en que el insomnio no es tu enemigo, es tu aliado. Te obliga a enfrentar lo que has estado evitando durante días. Te pone delante de las decisiones que postergaste. Te empuja hacia los rincones oscuros donde guardaste las cosas que dolían demasiado para mirarlas. Esa noche fue una de esas. Eran las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso que solo existe cuando todo el mundo duerme, menos tú. Salí de la cama sin encender la luz. No quería despertar a nadie. No quería que Brenda saliera de su habitación, que era el antiguo taller de costura de mi madre, para preguntarme qué hacía despierta, para decirme que tomara una pastilla, para tratarme como si fuera una niña. Caminé descalza hasta el armario. Ese armario que no se revisaba con cuidado hacía años porque cada vez que lo abría olía a Ricardo, a su colonia, a su ropa, a todo lo que él era y ya nunca volvería a ser. Al fondo, detrás de las cajas de zapatos viejas y las mantas de invierno, estaba la caja de madera, esa que el propio Ricardo había hecho en el taller del patio cuando teníamos 20 años. La había esculpido con sus dedos. Estaba empolvada, olvidada. La jalé con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. Me senté en el suelo con la caja en mi regazo y respiré hondo. Sabía que había cosas allí que me iban a quebrar. Fotos de cuando éramos jóvenes. Cartas que nos escribimos cuando él trabajaba en Belo Horizonte y yo estaba embarazada aquí de Javier. Boletos de cine. Servilletas de restaurante donde celebramos aniversarios. Una vida entera guardada en un pedazo de madera. Abrí la tapa despacio. Y ahí estaba, como una luz de recuerdos golpeándome el pecho. Vi nuestra foto de boda, desvanecida por el tiempo. Vi el primer mechón de cabello de Javier guardado en un sobre amarillento. Vi las tarjetas de cumpleaños que le daba a Ricardo todos los años con mis cursis mensajes escritos con pluma azul. Pero entonces, en el fondo de la caja, vi algo que no recordaba haber puesto ahí.
un sobre grueso y blanco, sellado con cinta adhesiva. En el frente, con la letra temblorosa de Ricardo, esa letra que se le dificultó en los últimos meses por las medicinas, decía: «Para Elena, abre esto solo si alguien intenta quitarte lo que construimos juntos». Mi respiración falló. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro había varios documentos doblados y una carta manuscrita. Encendí la lámpara de la mesita, me puse mis lentes y comencé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Porque alguien, y tengo mis sospechas de quién puede ser, está tratando de aprovecharse de ti. Perdóname por no habértelo contado antes. No quise preocuparte mientras estaba enfermo. No quise que pasaras mis últimos días pensando en papeles y propiedades en lugar de estar conmigo. Pero necesito que sepas una cosa. Necesito que tengas las armas para defenderte cuando yo ya no esté aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí leyendo. Hace 5 años, cuando el negocio de camiones estaba en su mejor momento, compré 2 propiedades más además de nuestra casa. Lo hice pensando en nuestro futuro, en tener algo garantizado por si algún día yo faltaba. Están registradas solo a tu nombre, Elena, solo a tu nombre. Nadie más puede reclamarlas. Mi corazón se aceleró. También compré un pequeño apartamento en el barrio Santa Efigenia. Se lo alquilé a una familia de confianza. El dinero de ese alquiler va directo a una cuenta bancaria que abrí para ti. El número está en los documentos que adjunté. Cada mes entran 2.500 pesos. No es mucho, pero es tuyo. Es tu libertad. 2.500 pesos al mes. Yo no sabía nada de esto. Javier no sabe nada de esto. Perdóname por ocultártelo, pero vi algo en él que me perturbó. Vi que a veces es débil, que se deja llevar fácilmente por quien grita más fuerte o por quien promete cosas. Y temí que si él sabía de estas propiedades, alguien, su esposa, algún amigo, quien quiera que fuera, lo iba a convencer de quitártelas. Tragué saliva. Ricardo lo sabía. Incluso sin conocer a Brenda, él lo sabía. Esto es tuyo, Elena, solo tuyo. No dejes que nadie te haga sentir inútil. No dejes que te convenzan de que eres un estorbo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. La que crió a nuestro hijo sola mientras yo viajaba. La que cuidó de mi madre cuando se enfermó. La que sostuvo mi mano en el hospital cuando yo tenía miedo de morir. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Mancharon la tinta, pero ya no importaba, porque esas palabras ya estaban grabadas en mi corazón. Eres una guerrera, mi amor, y los guerreros no se rinden. Si necesitas ayuda, busca al doctor Medeiros. Es mi abogado de toda la vida, tiene copia de todo, confía en él como confiaste en mí. Perdóname por dejarte, perdóname por no poder estar ahí para defenderte, pero te dejo esto, estas propiedades, este dinero, esta carta. Te dejo a ti, mi amor, y nadie puede quitarte esto, siempre tuyo, Ricardo. Me quedé ahí sentada en el suelo, con la carta en la mano, llorando en silencio. Ricardo lo sabía. De alguna manera, él lo sabía. Sabía que alguien vendría, tal vez no Brenda específicamente, pero alguien, a tratar de quitarme lo que era mío, y me dejó un escudo. Tomé los documentos. Eran escrituras legalizadas y registradas. Propiedad número 1. Una casita pequeña en el barrio El Dorado, 2 habitaciones, un baño, alquilada a una familia que pagaba 1.200 pesos al mes. Esos pagos iban a la misma cuenta bancaria que Ricardo mencionó. Propiedad número 2. Un local comercial en la región del centro, alquilado a una señora que vendía productos naturales. 800 pesos al mes. Propiedad número 3. El apartamento en Santa Efigenia. 2.500 pesos al mes. Hice las cuentas rápidamente en mi cabeza. Entre las 3 propiedades, 4.500 pesos llegaban cada mes. 4.500 pesos que yo no sabía que tenía. Busqué el papel con el número de cuenta. Estaba ahí. Banco do Brasil, Agencia Centro.
Me vestí en silencio. Me puse un abrigo. Tomé mi bolso. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Salí de casa cuando el día apenas estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color naranja pálido que anuncia un nuevo día. Caminé las 4 cuadras hasta el cajero automático de la esquina. Puse la tarjeta que venía con los documentos. Digité la contraseña que Ricardo había anotado. Y ahí, en la pantalla verde brillante del cajero automático, apareció el saldo. 100.240 pesos. Casi 100.000 pesos que estaban ahí hacía 2 años, creciendo mes a mes, esperándome. Tuve que sostenerme de la pared del cajero automático. Mis piernas temblaron. No era solo por el dinero, era por lo que eso significaba. Significaba que yo no estaba sola, significaba que tenía opciones, significaba que no necesitaba aguantar ni un día más. Volví a casa con el sol ya saliendo. Brenda estaba en la cocina preparando el jugo de siempre. Buenos días, suegra. ¿Ya fue a misa tan temprano? Fui, dije con una sonrisa. Fui a resolver algo que había olvidado. Ella me miró extrañamente. Tal vez notó algo diferente en mi voz, algo que no estaba ahí antes. Subí a mi habitación, guardé los documentos en un lugar seguro y agarré mi viejo celular, ese que yo casi no usaba porque Brenda decía que a mi edad no necesitaba tanto aparato. Busqué el número que Ricardo había dejado. Doctor Medeiros, abogado. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. Hola, oficina del doctor Medeiros. Buenos días. Soy Elena Fonseca, viuda de Ricardo Fonseca. Hubo un silencio, después una voz cálida. Doña Elena, por fin me llama. Su Ricardo me hizo prometer que la ayudaría si lo necesitaba. ¿Qué puedo hacer? Respiré hondo. Necesito que me ayude a defender lo que es mío, doctor, porque están tratando de quitármelo, y ya no voy a dejarlo. Venga a mi oficina mañana a las 10, dijo el doctor Medeiros, y traiga los documentos que su esposo le dejó. Vamos a poner todo esto en orden, colgué, y por primera vez en 2 años sonreí de verdad. Brenda pensaba que yo era débil, pensaba que podía pisotearme a su antojo. Javier pensaba que yo iba a aguantar todo con tal de no perderlo, pero ninguno de los dos sabía lo que yo acababa de descubrir. Que Ricardo, incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí. Que yo tenía más poder del que jamás imaginaron. Y que la guerra estaba a punto de comenzar. Esa mañana desayuné tranquila. Brenda me sirvió el té de siempre. Lo tomé sin quejarme. Sonreí. Asentí a todo lo que ella dijo, porque las mejores batallas se ganan en silencio, cuando el enemigo piensa que ya ganó. Al día siguiente, fui a la oficina del doctor Medeiros. Era un lugar pequeño pero ordenado, con estantes llenos de códigos legales y olor a café fresco. El doctor Medeiros era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, lentes gruesos y una expresión seria pero amable. Le conté todo, cada detalle. Desde el día que Brenda y Javier llegaron hasta la humillación del coche vendido. No omití nada. El abogado escuchó sin interrumpir, solo haciendo anotaciones en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Doña Elena, permítame ser directo. Legalmente, esta es su casa. Está solo a su nombre. Usted puede desalojarlos cuando quiera. ¿Es tan simple así? En teoría sí, pero con familia es complicado. Si se niegan a irse, tendríamos que seguir la vía legal, un proceso de desalojo. Lleva tiempo y es doloroso. ¿Cuánto tiempo? Entre 4 y 6 meses, tal vez más si ponen obstáculos. Moví la cabeza. Yo no tengo 6 meses, doctor. Necesito que se vayan ahora, antes de que hagan algo peor. ¿Cómo qué? Como convencer a Javier de ponerme en un asilo o declararme incapaz. Brenda es capaz de cualquier cosa. El doctor asintió. Entonces necesitamos pruebas. Documente todo. Grabaciones, mensajes, testigos. Cualquier cosa que pruebe que la están manipulando o amenazando. Tomé mi celular.
¿Esto funciona? En los últimos días yo había empezado a grabar conversaciones sin que ellos lo supieran. Dejaba mi celular en el bolso con la grabadora activada y capturaba todo. Brenda conversando con su madre sobre convencer a la vieja. Javier diciendo, no hay remedio, tenemos que aguantar un poco más. Cada palabra venenosa, guardada. El abogado escuchó algunos fragmentos. Su expresión se endureció. Esto es oro, doña Elena. Con esto podemos demostrar que hay manipulación y abuso psicológico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, abra una nueva cuenta bancaria. Transfiera el dinero de los alquileres para allá. Que no tengan acceso a nada. Ya está hecho. Nada mal. Segundo, haga un inventario de todo en la casa. Muebles, documentos, objetos de valor. Tome fotos. Si las cosas desaparecen, tenemos prueba. Lo haré hoy. Tercero, busque un lugar temporal para quedarse en caso de que necesite salir de casa rápido. Tengo a mi hermana en Querétaro. Perfecto. Y cuarto, continúe comportándose normalmente. Que no sospechen de nada. Siga grabando, siga documentando. Cuantas más pruebas tengamos, más fuerte será nuestro caso. Y entonces el doctor sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de justicia. Ahí, doña Elena, daremos el golpe cuando menos lo esperen. Los sacaremos de la casa legalmente, con pruebas, sin que puedan alegar nada. Salí de esa oficina con un plan, con un objetivo claro. Por primera vez en años, sentí que estaba recuperando el control. Los días siguientes fueron de pura actuación. Sonreí, cociné, conversé con Brenda como si nada hubiera pasado. Hasta le pregunté por su familia, por sus planes, fingiendo interés. Ella se tragó mi actuación. Creyó que me había domado. Mientras tanto, documenté todo. Fotografié todas las habitaciones de la casa. Conté los muebles. Revisé las escrituras, los recibos, todo. También visité a mi sobrina Julia, contadora de profesión, y le pedí que me ayudara a organizar las finanzas. Julia era una mujer inteligente de unos 40 años, divorciada, sin pelos en la lengua. Tía, ¿por qué no me contaste antes que estabas pasando por esto? Porque me daba vergüenza, hija. Vergüenza de que mi propio hijo estuviera haciendo esto conmigo. Julia me abrazó. Tía, escúchame bien. Javier siempre fue débil. Desde niño se deja mandar. Pero tú no. Tú eres de las bravas, y vamos a sacar a esa víbora de tu casa. Con su ayuda organicé todo. Sabía exactamente cuánto dinero tenía. Sabía que podía vivir tranquila con los alquileres de las propiedades. Que no necesitaba ni un peso de Javier ni de nadie más. También hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Joaquín. Un hombre flaco y callado, de esos que pasan desapercibidos. Pagué 5,000 pesos para que siguiera a Brenda por una semana. Lo que él descubrió me congeló la sangre. Brenda no trabajaba en ninguna tienda. Eso era mentira. Lo que hacía era gastar. Gastar el dinero que a Javier le costaba un esfuerzo enorme ganar. Iba a spas, a salones de belleza, a restaurantes caros con sus amigas. Tomaba fotos para Instagram mostrando una vida que no era suya. Pero lo peor fue esto. Joaquín la grabó conversando con una amiga en un café, y en esa conversación Brenda dijo algo que me destruyó. La vieja ya casi cae. Javier ya está convencido de vender. Le dije que con ese dinero compramos un apartamento y que su madre tiene lo suficiente para ir a un asilo. Él lo creyó. Apenas vendamos, nos quedamos con todo y la abandonamos. 3 años aguantando, pero ya valió la pena. Se rió mientras planeaba destruirme. Cuando escuché esa grabación en la oficina del doctor Medeiros, no lloré. Ya no tenía lágrimas, solo quedó hielo. ¿Esto es suficiente?, pregunté. Más que suficiente. Con esto podemos demostrar fraude, manipulación y conspiración para despojar patrimonio. ¿Cuándo actuamos? Muy pronto, doña Elena, muy pronto. Pero necesito que haga una cosa más, dijo el doctor Medeiros. Reúna a todos, Javier, Brenda, su familia, en su casa.
como una reunión familiar. Que piensen que usted va a firmar papeles o aceptar la venta. ¿Y luego? Luego los confrontamos con las pruebas, con testigos, sin escapatoria. Mi estómago se anudó. ¿Está seguro? Completamente. Es la única forma de que no distorsionen la historia después. Para que quede claro quién es quién. Asentí. Por 2 semanas más seguí con mi actuación. Incluso le dije a Brenda que estaba considerando la venta, que quería conversar con todos para llegar a un acuerdo. Ella estaba en las nubes. Casi saltó de alegría. Se lo contó a su familia. Lo organizaron todo. Hasta trajeron un contacto de inmobiliaria, un conocido de su padre, para evaluar la casa. Pobres tontos. No sabían que yo ya tenía mi propio equipo, mi propio plan, mi propia trampa lista para cerrarse. Y cuando cayeran, cuando vieran todo su castillo de mentiras desmoronarse, yo iba a estar ahí, firme, con la cabeza en alto, porque esta guerra ya no era solo para recuperar mi casa, era para recuperar mi dignidad. La noche del enfrentamiento estaba a punto de llegar, y lo que sucedería en esa sala cambiaría la vida de todos para siempre. Hay momentos en la vida en que todo converge hacia un único punto, donde todas las piezas que moviste en silencio finalmente encajan, donde el tablero de ajedrez muestra su verdadera forma y el jaque mate está a un paso. Ese día había llegado. Era sábado, 3 de la tarde. El sol entraba por las ventanas de mi sala, iluminando cada rincón. Yo había limpiado todo esa mañana. Quería que la casa estuviera impecable, no por ellos, sino porque lo que iba a suceder merecía un escenario digno. Brenda organizó todo, claro. Invitó a sus padres, a su hermano Carlos y a su tía Vera. Hasta trajo a un tal Óscar Méndez, el supuesto tasador de inmuebles, que era amigo de su padre, con su maletín y su calculadora, listos para hacer su teatrito. Yo también invité a mi gente. Mi hermana Claudia vino de Querétaro. Llegó temprano, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Hoy se hace justicia, Elena. Hoy recuperas lo tuyo. También estaba el doctor Medeiros, sentado discretamente en una silla del comedor con su maletín de cuero gastado. Brenda lo vio entrar y me preguntó quién era. Un amigo de la familia, dije con una sonrisa. Quiero que esté presente para que todo quede claro. Ella no sospechó nada. Estaba demasiado animada contando el dinero que creía que iba a ganar. A las 3:15, todos estaban sentados en mi sala. El padre de Brenda, el señor Mauricio, en el sillón principal, con el vientre asomando entre la camisa. La madre, Sonia, a su lado, con esa cara amarga que nunca se iba. Carlos pegado al celular. Tía Vera comiendo mis galletas sin pedir permiso. Y Óscar Méndez, el falso tasador, acomodando papeles en la mesa de centro. Javier se quedó callado, sentado al lado de Brenda, con las manos sudadas y la mirada perdida. Tal vez en el fondo, él sabía que algo no tenía sentido. Tal vez su conciencia le estaba gritando que aquello estaba mal, pero era demasiado cobarde para escuchar. Brenda me agarró del brazo cuando entré. Suegra, qué bien que ya llegó. Mire, aquí está el señor Méndez. Él le va a explicar cuánto vale la casa y cómo podemos hacer la venta rápido. ¿No es emocionante? Muy emocionante, dije sin emoción alguna. Me senté en la silla al lado del doctor Medeiros. Claudia se quedó detrás de mí con las manos en mis hombros. Su apoyo silencioso me dio fuerza. Óscar Méndez carraspeó. Bueno, doña Elena, es un placer conocerla. Sacó unos papeles. Hice una valoración preliminar del inmueble basada en las características, el área, el estado de conservación. Calculo que el valor comercial de esta casa es de aproximadamente 600,000 pesos. Todos sonrieron, como si acabara de anunciar que habían ganado la lotería. Ahora, continuó Óscar, lo ideal sería vender rápido. Tengo varios clientes interesados. Podríamos cerrar el negocio en 2 semanas y dividir el dinero según lo acordado.
En familia. El señor Mauricio se frotó las manos. ¿Ve, doña Elena? Eso es mucho dinero, más que suficiente para todos. Claro, agregó Sonia. Usted se queda con su parte, compra algo cómodo y pequeñito, y los muchachos empiezan su vida. Brenda apretó la mano de Javier. Él todavía no me miraba. ¿Y cuánto sería mi parte?, pregunté con voz tranquila. Óscar consultó la calculadora. Bueno, considerando que usted es la propietaria original, pero que su hijo y su nuera vivieron aquí y contribuyeron al mantenimiento. Ellos no contribuyeron con nada, interrumpí. Yo pago la luz, pago el agua, pago los impuestos, pago todo. Hubo un silencio incómodo. Brenda rió nerviosa. Ay, suegra, no sea así. Ayudamos con otras cosas, ¿verdad, amor? Javier asintió sin convicción. Óscar carraspeó. Bueno, de todas formas, lo justo sería dividir el valor en partes iguales. Digamos, 200,000 para usted y el resto para la pareja. 200,000. De mi propia casa, de la casa que pagué con el sudor de 30 años. Me quedé mirando a Óscar Méndez, luego al señor Mauricio, luego a Brenda. ¿Y si yo no quiero vender? La sonrisa de Brenda tembló. ¿Cómo que no quiere vender? Pero si ya habíamos quedado. Yo nunca quedé en nada, Brenda. Tú decidiste por mí, como siempre. El señor Mauricio se levantó de la silla. Doña Elena, no se ponga difícil. Ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos?, repetí. ¿O lo mejor para ustedes? Sonia bufó. Ya sabía que ella se iba a arrepentir. Siempre pasa con los viejos. Se ponen tercos. Algo hizo clic en mí. El gatillo fue jalado. «Doctor Medeiros», dije sin quitarle los ojos de encima a Brenda. «Creo que es hora». El abogado se levantó y sacó varios documentos del maletín. «¿Quién es este caballero?», preguntó Brenda desconfiada. «Soy Rubén Medeiros, abogado. Represento los intereses legales de la señora Elena Fonseca». «¿Abogado? ¿Para qué necesita usted un abogado?» «Para proteger lo que es suyo», respondió el doctor Medeiros con voz firme. «Señores, lamento informarles que esta reunión no es lo que ustedes piensan». Brenda se levantó de repente. «¿Qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», dije levantándome también, «es que el teatro se acabó». Saqué del bolso una bocina portátil, de esas pequeñitas que compré específicamente para este momento. La conecté a mi celular. «¿Qué está haciendo, suegra?» «Mostrándoles quién eres realmente, Brenda». Y le di al play. La voz de Brenda llenó la sala, clara, nítida, inconfundible. La vieja ya casi cae. Javier ya está convencido de vender. Le dije que con ese dinero compramos un apartamento y que su madre tiene lo suficiente para ir a un asilo. Él lo creyó. Apenas vendamos, nos quedamos con todo y la abandonamos. El silencio fue sepulcral. El señor Mauricio palideció. Sonia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carlos levantó los ojos del celular por primera vez en la tarde. Brenda dio un paso hacia atrás. Eso está editado. Yo no dije eso». «¿Editado? ¿Quieres que ponga más?» Le di al play en otra grabación. Esta vez era Brenda conversando con su madre. «Te lo digo, mamá. La vieja ya está mayor. No va a durar mucho más. Cuando se muera, todo esto es de Javier. Y Javier hace lo que yo mando». La risa de Sonia resonó en el fondo. Esa risa que me congeló la sangre esa noche. Sonia se levantó. «Elena, yo no...» «Cállate», dije con una frialdad que ni yo me reconocí. Tuve que escucharlas burlarse de mí en mi propia casa. Ahora es el turno de ustedes de escuchar. Puse una tercera grabación. Brenda diciéndole a Javier: «Tu madre ya está vieja, amor. Ella ni va a notar lo del coche. Al fin y al cabo, ella ni lo usa. Es dinero que necesitamos más». Javier se levantó de la silla. Su rostro estaba rojo. No sé si era vergüenza o rabia. «Mamá, yo...» «Tú lo sabías», dije mirándolo directo a los ojos. «Tú sabías que iban a vender mi coche y lo permitiste». «No fue así.
Entonces, ¿cómo fue? Javier no supo qué responder. El doctor Medeiros tomó la palabra. Señores, tengo aquí pruebas documentadas de manipulación psicológica, conspiración para despojar patrimonio y fraude. Puso los papeles sobre la mesa. La señora Elena tiene todo el derecho legal de desalojarlos de esta propiedad. Y créanme, lo vamos a hacer. Brenda comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de odio, porque su plan había fallado. Usted nos tendió una trampa, gritó señalándome. Nos grabó sin permiso. Eso es ilegal. En México, explicó el doctor Medeiros, grabar conversaciones de las que usted es parte es completamente legal. Y todas estas grabaciones se hicieron en presencia de la señora Elena. El señor Mauricio se acercó a mí. Por un momento creí que me iba a gritar, pero su voz salió pequeña, avergonzada. Doña Elena, yo no sabía que mi hija... Claro que lo sabía, interrumpí. Usted estaba aquí el día que hablaron de que yo me fuera a un asilo. Se rió de mí. Creyó que yo era una anciana tonta a la que se podía mandar. Él no supo qué decir. Se volteó y miró a su hija. Brenda. ¿Todo esto es verdad? Ella no respondió, solo siguió llorando, pero eran lágrimas de víbora atrapada. Tía Vera se levantó del sofá con las pulseras haciendo ruido. Bueno, será mejor que me vaya. No tengo nada que ver con esto. Siéntese, ordené. Porque usted también estaba aquí proponiendo que yo me fuera a un asilo. Son todos igualmente culpables. Óscar Méndez, el tasador, agarró sus papeles nervioso. Yo mejor... ¿También se va? Dijo el doctor Medeiros. Hacerse pasar por tasador profesional sin serlo es fraude. Tengo testigos de sus acciones. El hombre palideció. Miré a Javier. Sus ojos estaban llorosos, las manos temblando. Mamá, perdóname. Yo no quería... Tú no quieres mi perdón, Javier. Quieres que te quite la culpa. Me acerqué a él. Tuviste 1000 oportunidades de defenderme. 1000 oportunidades de decirle a tu esposa que parara. 1000 oportunidades de ser el hijo que crié. Te amo, mamá. No, me necesitas, lo que no es lo mismo. Me volteé y me dirigí a todos. Tienen 15 días para desocupar mi casa. Y digo mi casa porque está a mi nombre, solo a mi nombre. Pueden examinar las escrituras si quieren. El doctor Medeiros puso las escrituras en la mesa. Aquí, propiedad exclusiva de Elena Fonseca, viuda de Ricardo Fonseca, sin copropietarios, sin gravámenes. Brenda se desplomó en el sofá. El señor Mauricio tenía la cabeza entre las manos. Sonia lloraba de rabia. Carlos todavía estaba en shock. 15 días, repetí. Y si no se van, el doctor procederá legalmente. Y créanme, con todas las pruebas que tengo, no van a ganar. Claudia me abrazó por detrás. Su apoyo me mantuvo de pie. Y otra cosa, agregué mirando a Brenda. Sé que no trabajas. Sé que gastas el salario de mi hijo en spas y restaurantes. Sé que vives una mentira. Y ahora todo el mundo lo sabe. Brenda levantó el rostro. Sus ojos estaban llenos de odio puro. ¿Y usted? ¿Cree que es muy perfecta? Es una vieja rencorosa y amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Brenda, cállate, dijo el señor Mauricio con voz cansada. No me callo. Ella no entiende nada. Se levantó y me señaló. Necesitábamos ese dinero. Tenemos deudas, tenemos planes. Ya no podemos vivir así. Entonces trabaja, dije con frialdad, como hace la gente decente. Ella se abalanzó sobre mí. Claudia se interpuso. El doctor Medeiros también. Señora Brenda, le recomiendo que se controle, advirtió el abogado. Cualquier agresión física será documentada y utilizada en su contra. Javier jaló a Brenda por el brazo. Basta, vámonos. ¿Ir a dónde?, gritó ella. No tenemos a dónde ir. Eso ya no es mi problema, dije. Debieron haber pensado en eso antes. Uno por uno fueron saliendo. El señor Mauricio sin mirarme.
Sonia murmurando maldiciones, tía Vera cabizbaja, Carlos corriendo hacia el coche. Óscar Méndez casi tropezando al salir. Brenda se detuvo en la puerta. Me miró con un odio que podría haber quemado la casa. Esto no se va a quedar así. Sí se va a quedar así, respondí. Y si intentas algo, tengo más pruebas de las que te imaginas. Salió dando un portazo. Javier se quedó ahí parado en medio de la sala, como un niño perdido. Mamá. Los 15 días empiezan hoy, dije. No hay vuelta atrás, Javier. ¿Y si hablo con ella? Si hacemos las cosas bien. Era demasiado tarde para eso, hace 2 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, perdí a mi madre. No, elegiste perderme. Salió de la casa. Escuché el coche de Brenda arrancar, cómo se fueron calle abajo. Cuando el silencio volvió, me hundí en el sillón. Claudia se sentó a mi lado. El doctor Medeiros guardó los documentos. Lo hizo muy bien, doña Elena, dijo él respetuosamente. Sé que no fue fácil. No lo fue, admití, pero era necesario. Claudia me abrazó. Ahora tu vida de verdad comienza, hermana. Miré alrededor de mi sala, mi casa, mi espacio. Muy pronto iba a ser solo mío de nuevo. Y aunque me dolía el pecho, aunque sentía que algo se había roto para siempre entre Javier y yo, por primera vez en años me sentí libre. Los días siguientes fueron extraños, como vivir en una casa embrujada donde los fantasmas aún no se han ido, pero sabes que ya no tienen poder sobre ti. Javier y Brenda no se fueron de inmediato. Legalmente tenían los 15 días, pero convivir juntos era insoportable. Brenda dejó de fingir. Ya no tenía esa vocecita dulce de suegra. Ya no había sonrisa falsa. Ahora me miraba con el odio puro de alguien a quien le han arrebatado un premio que creía haber ganado. Se quedaba encerrada en la habitación la mayor parte del día, hablando por teléfono en voz alta con su madre, con sus amigas, llorando y haciéndose la víctima. Me expulsaron de casa. La vieja nos tendió una trampa después de todo lo que hicimos por ella. Qué fácil es cambiar la historia cuando conviene, ¿no es así? Javier era diferente. Se movía por la casa como un zombi, salía temprano al trabajo, volvía tarde, evitaba mi mirada. Al 10º día, una mañana, bajó a la sala. Yo estaba viendo televisión. «Mamá, ¿puedo sentarme?» Asentí. Se sentó en el sillón opuesto, el que pertenecía a su padre. «Mañana nos vamos. Lo sé. Y no sé si voy a volver». Aquello me dolió. Aunque yo sabía que era probable, escucharlo de su boca era diferente. «Eso depende de ti, Javier. La puerta siempre estuvo abierta. Fuiste tú quien la cerró». «Lo sé». Se frotó las manos nervioso. «Estoy pensando en separarme de Brenda». Levanté la vista sorprendida. «¿En serio?» «En serio. Estos días me he dado cuenta de muchas cosas, de cómo ella me manipuló desde el principio, de cómo mi relación contigo cambió, de cómo...» Su voz se quebró. «De cómo me convertí en alguien que no reconozco. ¿Y por qué no te separas ahora?» «Porque tengo miedo, mamá. Miedo de quedarme solo. Miedo de que tengas razón y yo sea un cobarde». Me levanté y me senté a su lado. Le tomé la mano. «Hijo, tener miedo no te hace cobarde. Lo que te hace cobarde es dejar que el miedo decida por ti. ¿Crees que todavía hay tiempo de arreglar esto, entre nosotros?» Lo miré a los ojos, esos ojos que yo conocía desde que nació. Que vi llorar cuando se caía de niño, que vi brillar cuando se graduó, que ahora estaban rotos. No sé, Javier, eso va a depender de lo que hagas de ahora en adelante, si aprendes de esto o si cometes los mismos errores de nuevo. Quiero aprender, mamá, quiero ser mejor. Entonces empieza tomando tus propias decisiones, no las que Brenda te manda, no las que yo te digo, las tuyas. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que no sentía hacía años. Esperanza, pequeña, frágil, pero ahí.
Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegó un camión de mudanza. Brenda se fue con las maletas sin despedirse, sin mirar atrás, como si yo no existiera. Javier cargó las últimas cajas. En la puerta se detuvo. Gracias, mamá, por todo, aunque no me lo merezca. Cuídate, hijo. Él subió al camión. Brenda ya estaba dentro con los brazos cruzados y esa cara amarga que se estaba volviendo permanente. Partió. Los observé irse calle abajo hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Cerré la puerta. Me quedé en el pasillo, en el silencio más absoluto que había tenido en 2 años. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, sonreí. Mi casa estaba vacía, pero era mía de nuevo. Hay un silencio que duele, el silencio de la soledad, el silencio del abandono, y hay un silencio que cura, el silencio de la paz, el silencio de recuperar lo que es tuyo. Ese primer día sola en mi casa fue del segundo tipo. Me quedé en medio de la sala por no sé cuánto tiempo, solo respirando. Oliendo mi espacio sin el perfume barato de Brenda, sin el ruido de su risa falsa, sin la tensión de estar siempre alerta, siempre cuidándome, siempre midiendo mis palabras para no causar conflicto. Caminé por cada habitación despacio, como reconociendo territorio recuperado. Entré en la que había sido su habitación. Estaba un desastre. Ropa tirada, cajones abiertos, manchas en la pared donde pegaron pósters sin mi permiso. Olía a encierro y rabia contenida. Abrí las ventanas de par en par. Dejé que el aire y la luz entraran. Y empecé a limpiar. No contraté a nadie. Lo hice yo misma, con mis propias manos, porque necesitaba borrar cada vestigio de ellos, cada rastro, cada recuerdo tóxico. Lavé el suelo, lavé las paredes, cambié las sábanas de todas las camas, saqué los muebles que ellos trajeron, esas cosas modernas y frías que nunca combinaron con el alma de mi casa, y los dejé en la calle para quien quisiera llevárselos. Tardé 3 días en limpiar todo. 3 días en los que no atendí el teléfono, no hablé con nadie. Solo me dediqué a recuperar mi espacio. Al 4.º día, Claudia vino de Querétaro. «Ay, hermana, la casa está preciosa», dijo cuando entró. «Porque es mía de nuevo». Ella me ayudó a reorganizar los muebles. Sacamos del armario las cosas que Brenda había guardado en lo alto. Mi vajilla buena, los cuadros de Ricardo y míos, los cojines bordados de mi madre. Poco a poco la casa volvió a ser lo que era. Un hogar, no un campo de batalla. Una tarde, tomando café en la cocina, Claudia me preguntó: «¿Y ahora, Elena, qué vas a hacer?» «¿Cómo así?» «Con tu vida. Ya recuperaste la casa, ya te quitaste el peso de encima. ¿Pero qué viene después?» Me quedé pensando. Yo tenía 65 años. Estaba sana. Tenía el dinero de los alquileres, una casa pagada, libertad. «No sé», admití. «Hace tanto tiempo que no pienso en mí, que ya ni sé qué me gusta». Claudia sonrió. «Entonces es hora de que lo descubras». Y ella tenía razón. Empecé despacio. Primero volví a llamar a mis amigas, a Hortensia, a Concepción, a doña Silvia. Les expliqué todo lo que había pasado. Me abrazaron, me apoyaron, me dijeron lo que yo ya sabía, que había hecho lo correcto. Los jueves volvieron a ser sagrados. Baraja, café, chismecito sano, risas. Esas risas que vienen del alma cuando estás con personas que de verdad te aman. Después me animé a hacer algo que yo quería desde hacía años. Me inscribí en una clase de baile. Sí, baile. En el centro comunitario del barrio daban clases de forró los martes y jueves por la tarde. La primera vez que fui, estaba nerviosa. «¿Qué estoy haciendo aquí a mi edad?», pensé. Pero apenas empezó la música, ese forró sabroso, y la profesora me enseñó los pasos. Algo en mí despertó. Era libertad, era alegría, era sentir mi cuerpo moverse sin miedo a molestar a nadie. También retomé mi rutina de ir a misa los domingos. No porque fuera especialmente religiosa, sino porque me gustaba la paz de estar ahí.
Nuestra Señora de Guadalupe siempre me acompañó en los momentos difíciles. Ahora iba a agradecer. 6 meses después de que se fueron, recibí una llamada. Era Javier. «Mamá, ¿podemos vernos?» Mi corazón dio un brinco. «¿Dónde estás?» «En un café cerca de ahí, el de la esquina. ¿Puedes venir?» Dudé por un momento, pero algo en su voz, algo roto, algo humilde, me hizo decir que sí. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa del fondo, solo, sin Brenda. Estaba diferente, más flaco, con barba de varios días, ropa sencilla. Ya no llevaba esas camisas caras que Brenda compraba. Me senté frente a él. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Pidió 2 cafés. Nos quedamos en silencio por un momento. Esos silencios incómodos de cuando hay tanto que decir que no sabes por dónde empezar. «Me separé de Brenda», dijo por fin. «¿Cuándo?» «Hace 3 meses. El divorcio ya está en trámite». «¿Qué pasó?» Él rió amargo. «Todo. Vivir con sus padres fue un infierno. Ella me culpaba por todo. Peleábamos por el coche, por las mentiras. Luchábamos todos los días. Sus padres también empezaron a pelear entre ellos. Era insostenible». «¿Y dónde vives ahora?» «Alquilo una habitación pequeña. Pero es mía. Trabajo en otra empresa. Gano menos, pero estoy más tranquilo». Lo vi con ojos diferentes. Ya no era el hombre débil que dejó que su esposa me pisoteara. Era alguien que estaba tomando sus propias decisiones por primera vez en años. «¿Y por qué me buscas ahora?», pregunté. Lágrimas brotaron en sus ojos. «Porque necesito pedirte perdón, mamá. De verdad, no un perdón de palabra, un perdón real. Sé que no lo merezco. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero…» Su voz se quebró. «No quiero vivir el resto de mi vida sin mi madre». Me extendió la mano sobre la mesa. Temblorosa, miré esa mano, la mano de mi hijo. La mano que sostuve cuando estaba aprendiendo a caminar, la mano que me soltó cuando más la necesité, y después de un momento que pareció eterno, la tomé. «No te voy a mentir, Javier. Todavía duele. Y va a tomar tiempo para que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, pero eres mi hijo y siempre lo serás». Él se echó a llorar, un llanto de alivio, de liberación. Nos quedamos allí en ese café conversando durante horas. Él me contó todo, cómo Brenda lo manipuló desde el principio, cómo poco a poco ella me fue alejando de él, cómo él se dio cuenta de todo demasiado tarde. Y allí comenzó nuestra reconciliación, despacio, con cuidado, como esos jarrones rotos que pegas con paciencia, sabiendo que nunca volverá a ser igual, pero que puede ser igual de valioso. Javier empezó a visitarme los domingos, comíamos juntos, conversábamos. A veces había silencios incómodos. A veces él decía algo y yo recordaba el dolor y tenía que respirar hondo, pero lo estábamos intentando. Y eso era más de lo que creí que tendría. Un año después de todo el drama, yo estaba sentada en mi patio con mi café, mirando la bugambilla que Ricardo plantó cuando Javier nació. La casa estaba en paz. Mis amigas iban y venían. Yo bailaba mi forró. Conducía mi coche a donde quería. Vivía con el dinero de los alquileres sin pedirle nada a nadie. Javier venía todas las semanas. A veces traía flores, a veces solo su compañía. Nos estábamos curando despacio, pero curando. ¿Y Brenda? Brenda había vuelto al interior con una tía. Escuché por ahí que sus padres se divorciaron, que intentó quedarse con otro hombre que tenía dinero, pero no funcionó, que estaba trabajando en una tienda amargada, culpando al mundo por sus problemas. La justicia poética hizo su trabajo. Pensé en Ricardo, en cómo planeó todo aquello incluso desde la cama del hospital, en cómo me dejó las herramientas para defenderme. «Gracias, mi amor», le susurré al viento. «Cumpliste tu promesa. Cuidaste de mí incluso después de irte». Y allí, en esa tarde tranquila, entendí algo importante,
que a veces perder a las personas que creías que necesitabas es la única forma de encontrarte a ti misma, que el amor de madre no significa dejarse pisotear, que la dignidad no es negociable ni con la propia sangre, y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero ahí.